Hola, continuando con el tema de división de fracciones, esta vez veremos la división entre un entero y una fracción y la división entre fracción y fracción. Veamos esta aplicación. ¿Cuántos vasos de 1/3 de litro se pueden llenar con 1 litro de agua? Entonces vamos a hacer la representación gráfica de 1 litro. Voy a representarla con un círculo con el objetivo de hacer una fracción. Entonces, si yo tengo 1 litro y quiero repartirlo en vasos de 1/3 de litro, ¿qué será lo más conveniente? Partir ese litro en tercios. Para poder repartir de a tercios, lo parto en tercios. Doy un vaso, doy otro vaso y doy otro vaso. Logro llenar 3 vasos. Entonces tenemos como respuesta que se pueden llenar 3 vasos de 1/3 de litro con ese litro de agua. Ahora, ya que lo vimos gráficamente, veamos cómo se puede hacer por medio de operaciones. Dice que tenemos 1 litro y que vamos a llenar vasos de a 1/3 de litro. Entonces significa que tenemos 1 litro y lo vamos a agrupar de a 1/3 en 1/3. Aquí esta es una situación de agrupamiento. Vamos a agrupar en vasos de a 1/3 de litro. Para agrupar también usamos la división. Así como para repartir usamos la división, para agrupar también la usamos. Entonces tenemos que 1 agrupado de a 1/3 en 1/3. Pero 1 litro para agruparlo de a 1/3 en 1/3, pues como dijimos, no es conveniente tenerlo escrito así de forma entera, sino que es conveniente tenerlo escrito en tercios. ¿Para qué? Al yo tener tercios, puedo agrupar en tercios de manera fácil. Ahora, ¿cuántos tercios tiene 1 litro? Este era todo el litro. ¿Cuántos tercios tenía? Pues 3. Al estar el litro completo, pues tiene 3 tercios. Entonces tenemos que 1/3 es equivalente a 3 tercios. Y ahora sí vamos a esos 3 tercios a agruparlos de 1/3 en 1/3, ¿cierto? De un vaso en un vaso, digamos. 3 vasos agrupados de un vaso en un vaso. ¿Cuántos grupos logro hacer? ¿Cuántos vasos logro llenar? Tengo 3 tercios. Para agruparlos de a 1, logro llenar 3, ¿cierto? Tengo 3 y al agruparlo de a 1 logro llenar 3. Si se dan cuenta, cuando tenemos una división entre dos fracciones, yo verifico que el denominador sea el mismo y pues simplemente al agrupar 3 tercios con tercios me fijo en cuántos tercios tengo y de a cuántos voy a agrupar. Entonces tengo 3 y voy a agrupar de a 1, logro formar 3 grupos. Veamos otro ejemplo. Se tienen 2 kilogramos de harina. ¿Cuántos paquetes de 2/5 de kilogramo de harina se pueden formar? Entonces tenemos 2 kilogramos de harina y los vamos a agrupar de 2/5 en 2/5. Esa idea de agrupar es división. Entonces será 2 dividido en 2/5 o 2 agrupados de 2/5 en 2/5. Ahora, como tenemos 2 kilogramos para agruparlos en quintos, ¿qué me es conveniente? Esos 2 kilogramos escribirlos en quintos. Ahora, 1 kilogramo, ¿cuántos quintos tiene? 5 quintos, ¿cierto? 2 kilogramos, ¿cuánto tendrá? 10 quintos. Entonces, 2 es lo mismo, 2 kilogramos de harina es lo mismo que tener 10 quintos de kilogramo de harina. Ahora entonces dividimos 10 quintos entre 2 quintos. Es decir, que 10 quintos agrupados de 2/5 en 2/5. Tengo 10 pedacitos, digamos, y voy a agrupar de a 2 pedacitos. ¿Cuántos grupos logro hacer? Vuelvo y repito, 10 pedacitos entre 2 pedacitos logro hacer 5 grupos, ¿cierto? ¿Por qué? 10 dividido en 2 me da 5.
se pueden hacer 5 paquetes de harina de 2/5 de kilogramo. Veámoslo gráficamente para apoyarnos de forma gráfica también. Tenemos que vamos a repartir 2 kilogramos de harina. Aquí los tenemos representados con 2 círculos. Ahora, como vamos a repartir en quintos, es conveniente que estén partidos en quintos. Entonces los partimos los dos en quintos. ¿Cuántos quintos hay en total? 1, 2, 3, 4, 5 de aquí y otros 5 de aquí. En total son 10. Por eso era que aparecía esta operación. 2 es lo mismo que 10 quintos. Y aquí lo vemos gráficamente. Ahora, voy a ir agrupando, voy a ir haciendo grupos o paquetes en este caso de 2/5 en 2/5. Voy a formar un paquete por aquí. Quito 2/5 y formé un paquete. Otro paquete por aquí, quito 2/5 y formé otro paquete. Todavía puedo seguir formando paquetes. Por aquí quito 2/5, formo el tercer paquete. Por aquí quito 2/5 más y me queda el cuarto paquete. Y si notamos, con estos dos pedacitos que nos quedaron, podemos formar un paquete más. ¿Cuántos paquetes de harina de 2/3 de kilogramo logré hacer? 5, aquí está. 1, 2, 3, 4 y 5 paquetes. ¿Cuántos vasos de un cesto de litro se pueden llenar con 1 litro de agua? Entonces, tenemos 1 litro y vamos a hacer grupitos de un cesto de litro, que sería lo que va en cada vaso. Entonces, ¿qué operación hago? 1 litro de agua dividido en un cesto, porque voy a agrupar de un cesto en un cesto. Me es conveniente tener el litro partido en cestos. Como los voy a agrupar en cestos, me es conveniente tenerlo en cestos. Entonces, ¿cuántos cestos tiene 1 litro? 6 cestos, ¿cierto? Y ahora sí, esos 6 cestos los agrupo de un cesto en un cesto. Recordemos que el denominador es el nombre. Podemos decir en otras palabras, 6 pedacitos agrupado de a un pedacito. ¿Cuántos grupos logro hacer? Tengo 6 y voy a hacer grupos de a 1. ¿Cuántos grupos puedo hacer? 6 grupos, ¿cierto? 6 dividido en 1 me da 6. Entonces la respuesta es que se pueden llenar 6 vasos. En este caso estamos hablando de vasos. Ya vimos algunos ejemplos donde estaban planteados, digamos, como una situación y a partir de esa situación lo resolvimos. Pero ahora solo tenemos planteada la división. Cuando tenemos la división entre una fracción y otra fracción, la vamos a resolver por agrupamiento también. Ya lo vimos en los ejercicios anteriores. Entonces tengo 8 séptimos dividido en 2 séptimos. Puedo decir, ¿cuántos grupos de 2 séptimos se pueden formar con 8 séptimos? Pongámosle nombre al denominador. Ya sabemos que el denominador es nombre, es un nombre, podemos cambiarle el nombre. Tengo 8 pedacitos y voy a agrupar de a 2 pedacitos. ¿Cuántos grupos logro hacer? 8 pedacitos agrupado de a 2 pedacitos, ¿logro hacer cuántos grupos? 4 grupos. 8 dividido en 2, 4. Ahora tenemos la división 2/5 entre 2/15. Recordemos que como tenemos la división entre dos fracciones, lo podemos leer como un agrupamiento. Entonces, ¿cómo sería? 2/5 agrupado de a 2/15. Notemos que aquí tenemos quintos y aquí vamos a agrupar en quinceavos. ¿Qué es conveniente? Pues como voy a agrupar en quinceavos, pues también que esto esté en quinceavos, para que al tener quinceavos pueda agrupar en quinceavos. ¿Qué podemos hacer?
Me imagino que ya estás pensando que podemos hacer una fracción equivalente. Debo hacer quinceavos, entonces ¿por cuánto debo multiplicar? 5 para llegar a 15 por 3, ¿verdad? Como lo hago al lado de abajo de la fracción, también lo debo hacer al lado de arriba. ¿Cuánto me da 2 por 3? 6. Entonces, 2 quintos es equivalente a 6 quinceavos. Y ahora 6 quinceavos lo divido entre 2 quinceavos. Entonces, quinceavos los puedo agrupar con quinceavos. Entonces, por eso era conveniente que esto quedara en quinceavos. Ahora sí, 6 quinceavos agrupado de a 2 quinceavos. 6 pedacitos agrupados de a 2 pedacitos de los mismos. ¿Cuánto me da? 6 entre 2. Me basta con hacer esa operación. 6 entre 2, ¿cuánto es? 3. 6 quinceavos agrupado de a 2 quinceavos, puedo hacer 3 grupos. Recordemos, cuando tenemos la división de una fracción entre otra fracción, lo ideal es dejar dos fracciones del mismo denominador para hacer agrupamiento. Lo mismo si tenemos un entero entre una fracción, ese entero lo convertimos en una fracción para poder hacer agrupamiento. Veamos un resumen. Ya vimos los distintos casos de división entre fracciones. El primer caso que vimos fue cuando teníamos una fracción entre un entero. Y los casos que vimos en este video fueron cuando teníamos un entero entre una fracción y el otro caso cuando tenemos una fracción entre otra fracción. El primer caso, ¿lo recuerdan? Era como tener 2 cestos repartidos a 2 personas. Esto lo resolvemos como repartir, como reparto. Hay 2 tipos de situaciones en las que podemos usar divisiones. En la primera, cuando hay que repartir, y en la segunda, cuando hay que agrupar. Entonces, si tenemos una fracción entre un entero, repartimos. Si tenemos lo contrario, que es un entero entre una fracción o una fracción entre otra fracción, que lo acabamos de ver en este video, no repartimos, sino que agrupamos. Hasta pronto.